honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias a los pastores colindres. Él decía que ya llevamos tiempo en esto, pero algo que nos han dado una línea acerca de lo que vamos a compartir hoy. Yo creo que cada uno de los que estamos sentaditos acá, que los que somos ya servidores del Señor, los que hemos venido a su reino, lo que hemos entrado en esa puerta y hemos aceptado, Señor, donde quiera que hemos llegado, hemos estado, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchos los vivimos, otros no, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo de lo que es ser un discípulo. Es algo que nos cuesta, ¿verdad? Porque ser un discípulo es una responsabilidad. Ser un discípulo no es únicamente ser un cristiano que diga yo soy evangélico, eso no. Ser un discípulo es de dar testimonio, de tener buenos modales. Yo creo que hemos recibido clases de discipulado, hemos recibido muchas clases de discipulado, pero a veces nos quedamos atrasados en lo que es y no entendemos lo que es un discípulo. Mire, cuando el pastor Colindres me daba la línea, dije, wow, porque uno viene de eso, uno viene de que a veces le cuesta a uno como ser humano porque no quiere emprender ese caminar que Dios nos ha enviado. Uno de los que estuvieron acá leyó Mateo 28, donde Dios nos envía a ser discípulos. Pero nos da un sinnúmero de estrategias. El ser discípulo no es que usted quiera, es que es un mandato de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces a veces nos cuesta entrar en esa obediencia. Y yo quiero en esta noche empezar haciendo una oración ahí sentaditos, todos. Digámosles al Señor, Señor, que tu palabra sea como un refugio para mi vida. No únicamente quiero, Señor, leer tu palabra, sino también quiero vivirla y que se quede en mí, para yo poder ser ese discípulo que tú quieres que yo sea. Señor, bendecimos tu palabra en esta noche, en esta linda congregación, con todos mis hermanos. Únicamente te pido, Señor, Espíritu Santo, la dirección tuya y que cada uno de los que estamos aquí, hasta yo, Señor, que estoy hablando de tu palabra, pueda también ser un receptor de esa palabra viva que nos has puesto en nuestras manos y nos has dado para que la podamos comunicar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y yo le decía que ser discípulo nos cuesta tratar, nos cuesta llevar a cabo en nuestras vidas. Según los que hemos estado por años en el Evangelio, hemos entendido y hemos aprendido lo que es ser un discípulo. Primero, el discípulo tiene disciplina. El discípulo debe tener disciplina. El discípulo es aquel que ayuda a otro para que Cristo venga a él. Ese es un discípulo. Y hasta cierto punto nosotros perdemos eso por cualquier circunstancia, cualquier situación que pasa en nuestras vidas, lo perdemos. Pero como yo le decía, que es un mandato que Dios nos ha dado. Jesús nos llamó, Jesús le dice, miren, vayan a las naciones, y hagan los discípulos, bautícenlos. Pero algo que me impacta a mí, que Jesús le dice, y enseñen. Enseñen. Entonces nosotros venimos, mire, yo
yo escuchaba al pastor Colindres que él me encontró en una emisora cristiana, claro. Y ahí nos conocimos. Le puedo contar todo el testimonio, pero yo pasaría 2 horas contando el testimonio que pasó en mi vida. Pero siempre fuimos enseñados a cargar una libreta. Siempre fuimos enseñados a cargar una libreta. Porque si un niño va a una escuela sin libro, ¿qué hace? Sin cuadernos. Uno debe aprender. Por eso es que, mire, a mí me impacta lo que Jesús dice. Diga, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, pero enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Y a veces a uno le cuesta. Y no me diga que usted se recuerda de todas las prédicas que ha dado el pastor Colindres o lo que han estado acá, y verso por verso. Porque somos humanos, se nos olvida todo, hasta las citas, ¿verdad? Entonces es bueno que un discípulo, si usted quiere ser discípulo efectivo, un discípulo efectivo debe anotar. Debe anotar. Fuimos enseñados a eso. Y yo siempre, mire, el otro día, a veces el Señor pone en nuestro corazón cosas que a veces uno de pastor es loco. Somos locos. Entonces el otro día, no es que no tenía yo una palabra, no es que yo tenía, porque yo por lo menos siempre me preparo. Y mire, yo paso esa 95 hablando con el Señor. A veces me creen que soy loco, estoy hablando, pero yo paso ahí la 95, hablando con el Señor, tempranito. Entonces un día el Señor pone en mi corazón, me dice, Rodi, saca una de las libretas que tenés. Yo tengo así una percha libreta. De todo tengo por fecha, quién compartió, todo y qué año. Y ahí mire, denle un aplauso al Señor por eso. Y ahí agarré un párrafo de lo que escribí. Yo creo que ese día, ese sábado, el pastor Colindres compartió. Bueno, el pastor Colindres compartía todo, ¿eh? A veces lo ponía uno, porque mire, siempre hablo de eso. El discípulo tiene que estar preparado. ¿Sabe qué hacía el pastor Colindres conmigo? Yo le decía a Gloria, a mi esposa, hoy esta noche va a ser tremenda en Stanford, porque todavía servíamos acá. Y el pastor Colindres me dijo, Rodi, te vas para Norwalk. Decía, Rodi, te quedas en Norwalk y compartís en Stanford. Así. Pero fue un liderazgo que yo recibí, que yo siempre tenía que tener una palabra. Es un principio. Entonces eso te enseña a que lleves el trabajo de un discípulo completo. Y eso es lo que te voy a hablar hoy. Porque tienes que ser un discípulo efectivo. No puedes decir que eres un discípulo si no anotas, si no escribes, si no tienes tus notas. Porque si un día te encuentras con alguien, si un día te envían a las naciones, claro, vas a ir preparado, pero siempre te va a resultar algo rápido que te va a decir, wow, no tengo una cita, boom, la libreta. Porque Él nos dice que nos envía a que seamos discípulos, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que les enseñemos lo que yo les he enseñado. O sea, que eso lo tenemos que tener presente para poder ser un discípulo efectivo. Y son desafíos que nos cuesta. Por una u otra manera, unos avanzamos, otros nos quedamos a medias, otros vamos detrásito y otros que nos quedamos. Cualquiera que sea la situación, la experiencia que uno tiene. Pero Dios nos demanda a ser discípulos efectivos. Y yo te voy a compartir algo. En Juan capítulo 15, verso 8. Juan 15, verso 8. Es la línea que me dieron. Y yo me someto a la línea que me dieron. Como ven, como buen discípulo. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Pero antes en el capítulo anterior te dice, en el 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más, ¿qué? Más fruto. Luego dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero le dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Entonces es un principio de que cuando tú quieres ser un buen discípulo, un discípulo efectivo, lo primordial es agarrarte de Jesús. Hay que permanecer en Él, hay que agarrarse en Él. Si tú ves aquí, es un cuadro de 4 personas. 4 personas. Está la vid, el Padre, y hay un árbol y 2 ramas. Una es rama seca y otra es otra rama que da fruto. ¿Cuál de esas ramas glorifica al Padre? El que da fruto. Esas ramas glorifican al Padre. Si tú ves en la Biblia, tú ves cuando Jesús aparta a sus 12, los llama. ¿Quién era el de la rama seca? ¿Quién era la rama seca de los 12? Judas. Judas era el que era de la rama seca. ¿Por qué? Porque se alejó de él. No estaba agarrado de la vid, que es Jesucristo. La vid te lleva a tener una relación con el Padre y con el Espíritu. Si un jardín da fruto, si una flor en un jardín da fruto, wow, el Señor se goza, el Señor se alegra. Dios nos llamó a ser como buenos discípulos, a dar fruto, porque eso es lo que glorifica al Padre. ¿Y cuáles son los frutos? Tú me podrías decir, pastor, ¿cuáles son los frutos? O hermano, ¿cuáles son los frutos? Pregúntale al que tienes a la par, dile, ¿cuáles frutos? ¿Cuáles son los frutos? Porque de esos frutos, mira, esos frutos se deben ver en nosotros, se deben relacionar en nosotros, desde allá atrás hasta adelante, de lo más lejos, los frutos se deben ver. Cómo hablas, cómo te comportas, qué es lo que sale de tu boca. Porque cuando estás agarrado de Cristo, estás agarrado del Padre, wow, viene una sencillez a tu espíritu, a tu corazón, que mire, eres tan humilde. Antes eras altivo y la humildad entra. Ahora todo el mundo te grita y tú te quedas calladito. ¿Es cierto? ¿No le ha pasado a usted eso? Claro. Yo le digo a los, mire, yo antes era el hombre más peleador. Y yo siempre le he dicho, y era zurdo, nadie me paraba. En mi juventud. Pero viene a Cristo, conocí a Cristo desde los años muy pequeños, pero usted sabe la vida de uno. Nos desviamos, pero cuando tengo un encuentro con Cristo, el Señor me hace, mire, me empieza a tratar mi vida, y yo entiendo esa palabra, que es la vid. ¿Quién es la vid? ¿Quién es el viñero? ¿Quién es el Padre? ¿Y qué era yo? Si yo era una rama fructífera o yo era una rama que únicamente estaba seca. Y muchas veces
esas situaciones pasan en nosotros. Pasan en nosotros. Claro, no somos correctos, no somos perfectos, pero hay una dirección que Dios nos da. En que si quieres glorificar al Padre, desde allá atrás, desde muy lejos, se tiene que ver cuáles frutos tiene. ¿Cuáles son esos frutos que le gusta al Padre que usted y yo tengamos? ¿Cómo podemos nosotros glorificar al Padre? ¿Cómo puedes tú glorificar al Padre? Los frutos del Espíritu podría ser. Porque cuando estás agarrado del Padre, cuando estás agarrado del Hijo, cuando te sometes, cuando esa palabra entra en tu corazón, pero permanece en ti, y empiezas a practicarla, empiezas a vivirla, empiezas a decir aquello lo de la carne empieza a salir de ti, y tú te dices: Señor, ayúdame porque soy carnudo o soy carnal. Y empieza tu vida a poner, mira, a poner pautas y pautas. Y tú te llegas a dar cuenta que durante el tiempo empiezas a ver esa diferencia, y la gente te ve y te pregunta: decime qué tenés, contame qué hizo. Porque mire, aquí no, ni yo no nos lo vamos a llevar de que somos, mire, aquí nosotros le agradecemos a alguien que te invitó a la iglesia o que te presentó a Cristo. A todos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me presentaron a Cristo chiquitito, pero había una madre que estaba orando por mí. Había un padre que estaba orando por mí. Habían hermanos que estaban orando por mí. Entonces siempre tenemos que dar ese agradecimiento a la gente que te habló de Cristo, y que ahora tú ves tu vida transformada, restaurada. ¿Por qué? Porque alguien oró por ti, porque alguien veló por ti, porque alguien siempre te habló la palabra y alguien te presentó a Cristo para que fueras un buen discípulo. Entonces son pautas y son principios que Dios pone. Pero el discípulo no quiere decir nada que si tú quieres o yo no quiero, no, es que Dios demanda que seamos discípulos para poder glorificar al Padre. Entonces mire, los dones del Espíritu, esos frutos del Espíritu empiezan a desarrollarse. Tienes bondad, tienes paciencia. ¿Cuántos impacientes hay acá? Hay muchos, habemos muchos. Los dones del Espíritu es amarse, amor. El ser un discípulo efectivo tiene que estar agarrado de la vid verdadera, que es Cristo. Porque si te desprendes de la vid verdadera, nos va a costar llegar, nos va a costar caminar. Y ese es un testimonio que cada uno de nosotros lo tenemos y lo hablamos siempre, porque a veces nos pasan cositas bastante difíciles, nos pasan cosas difíciles, que a veces, mire, no nos damos cuenta cuando ya estamos afuera, por cualquier circunstancia que pasa. Lo primero que hacemos es que nos olvidamos del llamado de Dios, y ahí íbamos encaminados, y ahí íbamos bien, íbamos metidos en el Señor. Pero de un momento a otro algo resultó, ¡pum!, me separé. Te apartaste de la vid, te desprendiste de su palabra, te desprendiste de todo lo que Él te enseñó, y nos alejamos. Y ahí es donde vienen las circunstancias. Para ser un discípulo efectivo, debe estar agarrado de la vid. Sin mí, dice, nada podéis hacer. Nada. Hacer discípulos, enseñándoles. Pero si no anotamos, si no tenemos su palabra, si no esa palabra permanece en nosotros, si esa palabra únicamente entra aquí y sale por acá y no hay práctica, nos va a ser difícil ser discípulos efectivos.
El discipulado es importante. La intención de Dios es que seamos discípulos, pero también Dios te quiere discipular. Dios anhela discipularte. Y el discípulo, te dije anteriormente, tiene un sinnúmero de facultades, tiene un sinnúmero de cualidades que se deben demostrar para poder ser un discípulo efectivo. Mateo 7:17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahí no hay nada ni que pensar ni nada ni que preguntar, ahí está todo bien. Todo árbol malo da malos frutos, todo árbol bueno da buenos frutos. ¿Quién quisiera sembrar un árbol que no da fruto en su casa? Nadie, yo creo que nadie. Nadie. Alguien que no da fruto, nadie lo quiere. No glorifica al Padre. Y fíjese que estas son palabras de Jesús. Yo pienso que en todos los que estamos sentaditos acá, el mayor anhelo es glorificar al Padre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Ya? Ese es mi anhelo todos los días, glorificar al Padre. Pero para glorificar al Padre tengo que, la Biblia dice, llevar frutos. Nosotros no producimos frutos. El que produce fruto delante de nosotros es Jesucristo. Y nosotros únicamente los llevamos. Y los montamos en la gente. Nos da el espíritu de lidiar con la gente. El discípulo efectivo es aquel que le importa lo que le está pasando al otro, porque para eso nos llamó el Señor. Claro, hay veces que hay que regañarlos, ¿verdad? Yo pienso que un papá que no corrige a su hijo, el hijo le va a tratar mal, pero cuando lo corriges, el niño anda bien. Claro, no le vengo a hablar de eso, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor nos tiene que corregir por medio de alguien. Y a veces, mire, cuando los frutos del Espíritu no se relacionan conmigo, podemos tener unos frutos, podemos tener otros frutos, pero hay que tener todos. Hay que tener todos porque es un principio. Entonces a veces nos cuesta, nos sometemos a esto, pero nos cuesta someternos a otro. Pero usted cree que aquellos que no escriben, usted cree que de ahora en adelante se va a escribir. Y ahora mire, es tan sencillo en el teléfono, hombre. Wow, si ya las libretas no se ven. Ahora allá en Brisbane le digo, ya no les digo abran su Biblia, abran su teléfono. Porque ya estamos así, estamos en la nueva era, ya estamos ya. Y peor esta nueva generación que viene, solo teléfono. Solo teléfono. Entonces uno tiene que ajustarse. Pero tampoco estar metido en Facebook. Pero tampoco estar mandando mensajes. La palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros, iglesia. Cuando esa palabra permanece en ti, tú vas a ser un buen discípulo y vas a ser un discípulo efectivo. Pero si la vid verdadera, si estás agarrado de la vid verdadera y la vid verdadera vive en ti o vive en mí, y no se trata de ser un cristiano, que yo soy cristiano y soy aleluya. Tenemos que ser buenos discípulos, porque al discípulo le importa a aquella persona que está allá afuera. Entonces, si aquí te enseñan la palabra, si aquí nos enseñan la palabra, el día que te encuentres con alguien allá afuera, cuando eres un buen discípulo, tú lo discipulas y lo sigues y lo sigues hasta que el Señor lo cambia. Tú no lo vas a cambiar, Cristo lo cambia.
Pero el desarrollo es cuando empiezas tú a leer la palabra, empiezas tú a recibir esa palabra y esa palabra permanece en ti. Tú tienes que algo que dar a aquellos que están vacíos y que necesitan de Cristo. Ese es un discípulo efectivo. Ahora, si no aprendes, porque hay de todos en las iglesias, hay de todos. Hay gente que nos cuesta cambiar, nos lleva años. Hay personas que cambian en 2 meses, 3 meses, se les ve la diferencia. Pero hay muchos que estamos sentados en una silla por muchos años y seguimos siendo lo mismo. Entonces la palabra se está yendo por un lado, o no está atesorada en mí, no queda dentro de mí, porque la palabra tiene que permanecer en mi vida. Y a través de esa palabra el Señor me va a cambiar. Y a través de esa palabra que yo escucho todos los días y la atesoro, yo voy a ser una persona totalmente diferente. Por eso es que es muy importante. Mire, nosotros somos una iglesia misionera. Somos una iglesia misionera. Todos viajamos, y si no viajamos, usted viaja con su aporte, lo que da para las misiones. Pero no hay, mire, no hay excusa que el vecino o su compañero de trabajo, si necesita de Cristo, usted lo pueda discipular. Sí se puede. Sí se puede. Tenemos que ser discípulos efectivos, pero hay que llevar no fruto, hay que llevar mucho fruto, porque así glorificamos al Padre. Otro punto que podemos nosotros glorificar al Padre. Otro punto que nos va a ayudar a glorificar al Padre para ser un discípulo efectivo es cuánto oras. Tenemos que aprender a orar, porque cuando empiezas tú a esa práctica de la oración, el Señor te va revelando, te va llenando, te va llenando, te va llenando, te va llenando, hasta que estás reventando y sales. Y tú dices, pero ¿qué me pasó a mí? ¿Pero qué pasó? Lo que tenía se me fue. Empiezas a tener ese contacto con Jesús, empiezas a hablar con el Señor. Para ser un discípulo efectivo, tenemos que orar. Tenemos que tomar un tiempo de oración, porque el que no ora está vacío. Los que no oramos no sabemos qué decimos. ¿Cómo ves una persona que únicamente está viendo televisión? ¿Cómo tú conoces a una persona que únicamente ve televisión? Te habla únicamente de películas. Nos habla únicamente de novelas, de todo eso. Pero cuando una persona se está llenando de Cristo, yo veo la sonrisa de muchos acá. Pero está bueno que se rían porque no lo estoy enojando. Cuando tú cuando tú empiezas a ver las personas diferentes, a mí me da gusto. A mí me da gusto. Y sabes que mira, este es un tema bastante difícil de practicarlo, pero es importante que la iglesia tenga discípulos radicales, discípulos que son efectivos, que nada los va a tumbar. Y el trabajo es únicamente de nosotros, es someterte a Cristo para que Él produzca frutos y tú los vas a llevar. Los vamos a llevar. O sea que es un desafío para cada uno de los que estamos acá. Y es un trabajo que tenemos que practicarlo todos los días. Y nuestro más anhelo, nuestro más deseo es que glorifiquemos al Padre. Un discípulo efectivo es el que ora. Te di un punto muy importante. El primero, ¿cuál fue? El que está agarrado del Padre.
el que tiene los dones del Espíritu. Porque los dones del Espíritu se pueden ver desde lejos. Se pueden ver desde lejos. Y el que ora se distingue. Nada le teme. Nada lo achicopala. Nada lo para. Siempre está ahí. Era una persona amargada, ahora anda contento, anda con gozo, anda con paz. Ya es paciente, ya es benigno, tiene bondad y lo más importante, tiene fe. También tiene mansedumbre, templanza. Todo hay. Todo eso hace el Señor. Pero lo más importante es que si te agarras de Jesús, si estamos agarrados de la vid verdadera, que es Cristo, todo esto se va a desarrollar en nosotros y vamos a tener un ministerio efectivo. Hay veces flaqueamos, a veces que nos quedamos atrás, a veces que nos quedamos a medias. Pero mira lo que dice Juan 15:16, ahí en el mismo capítulo. Y con eso termino. Yo soy rápido. Juan 15:16. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Se da cuenta? Hay una promesa del Señor. Hay una promesa del Altísimo. Pero hay que llevar fruto. Hay que llevar fruto. Mire, qué bendición es ser elegidos por el Padre. Qué maravilloso es ser elegido por Cristo y a servirle. A servirle. Y hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra vida que no debe terminar nunca jamás, es el servicio a Dios. Tenemos tantos ejemplos de muchos hombres en la Biblia. Tú tienes ejemplos de alrededor tuyo. Posiblemente fue tu mamá, fue tu papá, fue tu hermano. Fueron los que te hablaron de Cristo, que siempre estaban ahí, sirviéndole a Él. Aunque habían cosas difíciles en la vida de ellos, pero siempre estuvieron sirviendo. Estuvieron sirviendo. Estuvieron dándolo todo. Hay que llevar fruto. Y no es únicamente llevar fruto, sino que ese fruto permanezca. Para glorificar al Padre. ¿Cómo glorificas al Padre? Decirle: Señor, por medio de mí, tú haces grandes cosas. Pero no soy yo, Señor. Tú eres el que te llevas la gloria. Un discípulo efectivo es el que le da gloria a Dios por lo que hace. Un discípulo efectivo es aquel que está agradecido con Dios por todo lo que nos ha dado y quiere ser un discípulo efectivo. Estar agarrado del Señor. Agárrate. No escatimes absolutamente nada para darle todo a Él. A muchos nos cuesta así. A muchos nos cuesta. Hay veces que nosotros flaqueamos y nos queremos quedar a medias atrás, y posiblemente nos volvemos ramas secas. Pero Dios quiere que seamos fructíferos. Dios quiere que tú y yo seamos frutos, que llevemos ese fruto. Puedas llevar ese fruto a tu casa, a tu empleo, a tu trabajo, donde quiera que estés.
El buen testimonio se ve a lo lejos. Cómo te comportas, cómo hablas, qué es lo que piensas, cómo te relacionas, qué haces cuando viene un problema fuerte a tu vida. Si te quedas calladito, te quedas callado. Y si hay una transición, si hay una diferencia a lo que eras antes y eres hoy, estás dando buen fruto. Dios te llama en estos días tan difíciles, donde únicamente hay solo neblina, hay solo nubes espesas, negras, cubriendo la tierra, que tú y yo llevemos fruto, y que ese fruto permanezca primeramente en ti, para dárselo a otros. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Anhelamos ser discípulos efectivos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nuestro anhelo, nuestro deseo, todo lo que anhelamos todos los días es glorificar al Padre y decirle: Señor, gracias, gracias, estoy agradecido por haberme escogido. Gracias por haber puesto tus ojos. Y muchos de nosotros podemos decirle: yo no merecía estar en un púlpito, yo no merecía predicar tu palabra, pero yo me acuerdo de esa palabra que Él me dio. Me acuerdo de esa palabra que Él me dio y me dijo: para mí los ojos de la gente son diferentes. Me dijo el Señor un día muy, muy lejano. Me dijo: la gente te ve diferente a ti, te ve como eres, quién eres, cómo te comportas, pero yo te veo como un pastor. Eso me lo dijo. Y ese es el Dios que le servimos, el Dios que su misericordia siempre va ahí, que no es lo que la gente dice, no es lo que yo digo, es lo que dice Él, porque Él te escogió a ti.